Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Israel Escobar y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el tema, el impacto social de la Reforma Protestante. Pero antes quiero invitarles a que puedan darle me gusta a este video y bueno, sin más que agregar, vamos a entrar de lleno a lo que es el tema. La Reforma Protestante del siglo XVI no fue un evento exclusivamente religioso, fue un movimiento que transformó de manera radical la estructura social, cultural y política de Europa. Y esta, aunque surge en el contexto de un profundo malestar espiritual y una crisis de legitimidad dentro del clero de la Iglesia, sus consecuencias van más allá y fueron mucho más amplias de lo que se esperaba. Hoy nos enfocaremos en el impacto social de la Reforma Protestante, especialmente en estas tres áreas claves: la educación, la cultura y la política. Comprender este impacto no solo nos ayuda a entender la historia, sino también nos proporciona un panorama más amplio para reflexionar sobre nuestra propia realidad como pueblos cristianos latinoamericanos. Antes de la Reforma Protestante, el acceso a la educación estaba limitado a unos pocos privilegiados. El sistema educativo era controlado por la Iglesia Católica y la mayoría del pueblo permanecía analfabeta, sin acceso a la formación formal. Martín Lutero critica severamente esta realidad. Para él, la educación era una necesidad fundamental del ser humano y también una herramienta indispensable para lograr los objetivos de la Reforma Protestante. Según Deiros, en el 2017, Lutero afirmó que una de las artimañas más importantes del diablo, si no la más importante, consiste en aturdir y engañar al hombre común, de tal manera que no quiera mandar a sus hijos a la escuela ni hacerlos estudiar. En este momento surge el énfasis o la gran importancia de la traducción de la Biblia al idioma alemán, siendo este un paso decisivo. Por primera vez, el pueblo podía leer las Escrituras por sí mismo. Esto impulsó un proceso de alfabetización sin precedentes, especialmente en los territorios donde el protestantismo se expandió. Además, se fundaron escuelas con un enfoque centrado no solo en la religión, sino también en la formación ciudadana. Deiros destaca que el objetivo central de la fundación de las escuelas secundarias, en muchos casos llamados escuelas nacionales o colegios nacionales, fue la formación integral del ciudadano para el desarrollo de la identidad y del gobierno de la nación. Cabe destacar que este interés en la educación no fue exclusivo solo de Lutero. Otros reformadores compartieron la misma visión: la educación como un motor de transformación social. Aunque el movimiento reformado no fue homogéneo, la mayoría veía en la educación una oportunidad de desarrollo humano y espiritual. Esto, en nuestro contexto salvadoreño, este legado sigue siendo una inspiración. La Reforma nos deja una de sus herencias más importantes: una educación comprometida con el conocimiento, con la fe y con la transformación de nuestra sociedad. Pero el impacto de la Reforma Protestante también se extiende a la cultura, y lo hizo de manera profunda y a veces conflictiva. En el caso del arte, por ejemplo, en las iglesias reformadas, especialmente con la influencia del calvinismo, se rechazó el uso de imágenes religiosas dentro de sus templos. Solís, en el 2019, afirma que, con la propagación del protestantismo, mucho del arte religioso fue removido de las iglesias y lugares públicos en el norte de Europa. Este rechazo no fue universal, pero sí característico de muchas ramas del protestantismo. Por contraste, el caso de la Iglesia Católica fue una respuesta con un énfasis aún mayor en el arte sacro, especialmente durante la época de la Contrarreforma. Solís señala que en la Europa mediterránea, como España, Italia y Portugal,
La explosión de imágenes religiosas se asumió como una consigna política, pero el cambio cultural no se limitó al arte. Uno de los legados más profundos fue la promoción de las lenguas vernáculas. La traducción de la Biblia al idioma alemán del pueblo permitió el desarrollo cultural de cada nación. Un ejemplo claro es Alemania. Rodríguez en el 2018 señala que Lutero hizo del idioma una cuestión nacional. El alemán se convirtió en un idioma nacional. La Biblia en alemán no solo transformó la espiritualidad del pueblo, sino también transforma su lenguaje, su literatura y su identidad colectiva. Esto se replicó en otros países. La cultura se nacionalizó y se fortalecieron los sentimientos de pertenencia e identidad. Así, la Reforma no solo produjo creyentes, sino también produjo ciudadanos con cultura, idioma e historia propia. El impacto social de la Reforma también alcanzó el ámbito político. En la Europa de entonces, la Iglesia Católica tenía una influencia directa y dominante en los asuntos políticos. Ganuza, en el 2011, recuerda que Egidio afirmaba: el Papa instituía el poder terrestre, traspasando a los reinos y deponiendo reyes. Esto refleja el inmenso poder que tenía el papado en los asuntos temporales. La intervención papal no solo se limitaba a la iglesia o a lo espiritual, abarcaba lo militar, lo económico y lo político. Justo González, en el 2003, observa que muchos obispos resultaban ser más guerreros que pastores, involucrándose en intrigas políticas y defendiendo intereses propios, antes que los de sus comunidades. Sin embargo, el contexto histórico en el que surge la Reforma Protestante ya mostraba señales de cambio en el poder papal. Cerny en el 95 lo afirma claramente: es del todo evidente que el poder temporal de los papas inicia en ese periodo su descenso. Después de la Reforma, muchos territorios se identificaron como protestantes y al hacerlo rompen un vínculo político con Roma. Esto no implicó la separación entre la Iglesia y el Estado, pero sí genera una reconfiguración de las relaciones de poder. Un ejemplo clave de este asunto es la ciudad de Ginebra, bajo el liderazgo del reformador Juan Calvino. Allí, la teología y la política se unen para crear un modelo de república cristiana reformada. El consistorio, el gobierno calvinista, tenía autoridad moral y social sobre los ciudadanos, regulando la vida pública con base en los principios de la fe. Max Weber, en el 2004, destaca que el calvinismo, al enfatizar la autodisciplina, la ética del trabajo y la responsabilidad individual, contribuyó indirectamente al surgimiento de los gobiernos racionales y modernos. Ginebra se convierte en un laboratorio político que influenció a Escocia, a Países Bajos y más adelante a las colonias norteamericanas. Así, la Reforma no solo quitó el poder al papado, sino que también inspiró nuevas formas de gobierno y también nuevas formas de participación ciudadanas bajo principios éticos y bíblicos. El impacto social de la Reforma Protestante fue profundo y duradero. En educación, cultura y política fueron transformadas bajo la influencia de la palabra de Dios y de los principios reformadores. Hoy, siglos después, su legado nos desafía. Estamos construyendo sociedades donde la fe se traduzca en educación, en cultura viva o en ética pública. La Reforma continúa cada vez que la verdad de Dios transforma no solo el corazón, sino también la historia. Todo esto nos deja retos muy significativos en cuestión a nuestro contexto salvadoreño, donde la Iglesia debe asumir un papel relevante, donde sus miembros, la feligresía, debe ser educada o debe ser instada a que busque estas formas de poder incidir dentro de cualquier ámbito social. Muchas gracias por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes y esto ha sido todo en esta oportunidad. Bendiciones.